¿Qué tal, compatriotas? ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Lugo, el mejor doctor del universo. Sí, ya sé, si no me la creo yo, ¿quién me va a echar porras? ¿Quién? ¿Ustedes? No, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a desvirgar una nueva fase del canal, una nueva fase que involucra un video o dos videos semanales acerca de temáticas médicas, obviamente, descritos un poco más a fondo, ¿ok? No es como un repaso rápido, es como generalidades de temas. Estudiante de medicina, va dedicado para ti esta. Bueno, los que ya se la saben, hemotecnias cagadas y esas chingaderas que me suelen caracterizar. Me han dicho bastante: Lugo, no mames, eres doctor, ni de pedo un doctor habla así, cambia de carrera. O este comentario en Facebook de Lunita Ma, que voy a leer a continuación. Con razón no pasa el ENARM. Seguro este tipo no le alcanza ni para familiar. Lunita Ma, primero que nada, vete a chingar a tu madre. Y sí, pendeja, con los ojos cerrados, centro familiar. Sin embargo, no me malinterpreten, cabrones, me encantan los comentarios, buenos y malos, todos son bienvenidos. Sin embargo, cual Laura Bozzo haciéndosela de pedo a Aristegui, merezco derecho de réplica. Y se la pelan, pinche Lunita Ma, te odio. Pero bueno, ya, es momento de cambiar nuestro switch pendejo y prender el switch científico y médico, porque vamos a dar inicio a la introducción al mundo de la cardiología. Seguro vieron el título y dijeron: no mames, generalidades, ni de pedo, voy a perder mi tiempo en esto, yo ya quiero ir directo a la acción, miocardiopatías, la verga, pues se la pela. No, pendejos. En mi experiencia, saber bien las generalidades nos puede ayudar a solucionar problemas clínicos usando la lógica. Entonces no dejen de ver este video, se pone intelectual, sucio y grosero, pero principalmente intelectual. Este tema va dedicado al que nos rompió el cora la semana pasada, el señor Juan Gabriel, el Joto, que nunca ocupó decir que era Joto, porque era muy pinche obvio, pero que incluso el heterosexual, machista, bigotón, que le pega a su esposa, alguna vez se movió a los acordes del Noa Noa. Juanga, eres grande, dime cuándo tú vas a volver, ajá. Con esto ya podemos dar inicio al tema. Les dejo mis redes sociales. Síganme, no me sigan, me vale 40 hectáreas de verga. Vamos a dar inicio. Muy bien, compañeros, vamos a dar inicio a la electrofisiología explicada de manera lugiana, ¿ok? Primero que nada, como ya saben, las células cardíacas se hallan polarizadas. Hay una diferencia de potencial entre los compartimentos intracelular y extracelular. Esta diferencia de potencial durante la diástole eléctrica se denomina potencial de reposo transmembrana, ¿ok? Va a estar en menos 90, aquí va a estar en menos 90 milivoltios para las fibras auriculares, ventriculares y de Purkinje en menos 70 milivoltios. Para fibras del nódulo sinusal y nódulo AB también menos 70 milivoltios. Solo hay que recordar que las fibras del nódulo sinoauricular tienen automatismo, por lo tanto la única diferencia con esta es que en la fase 4 no va a ser así, va a ser una pendiente, ¿ok? Porque entonces tienen automatismo, ellas mismas se van a estimular, como ustedes, cabrones, que se estimulan todos los pinches días. Ya pónganse a estudiar, pendejos, dejen de masturbarse. Muy bien, empezamos. Hay que recordar que las fibras tienen automatismo, el potencial de reposo no es estable y se eleva paulatinamente, ¿ok? En estas, pero en esta, que es una fibra auricular común y corriente, no va a haber ese automatismo. Empezamos con la fase ascendente del potencial de acción, que es la fase 0, ¿ok? Sitúense su carita aquí. En esta fase de despolarización, ¡pum!, estamos viendo a la vieja o al güey que nos gusta. Nuestro corazón empieza a sonar muy cabrón, se nos acerca, nos pregunta: hey, ¿sabes la hora? Y le decimos: sí, hace un chingo de calor, ¿no? O sea, de que nos apendejamos. Pues mientras estamos haciendo el oso, nuestro corazón está latiendo al 1000 por hora, y lo primero que pasa es esto: va a haber una despolarización, pum, canales dependientes de voltaje de sodio son los que se activan. Entonces van a generar una entrada de sodio muy cabrona, como podemos observar en esta flecha, y eso va a hacer que de menos 90 milivoltios suba, sea más positivo y se despolarice la membrana. Eso es la fase 0, ¿ok? Recuerden, este dibujo tiene unas nalgas adentro para recordar: Na de sodio. Los canales dependientes de sodio son los que se encargan de la despolarización en la fase 0. Posteriormente viene la fase 1, ¿ok? ¿Qué es la fase 1? Es la repolarización inicial debido a un cese
de la entrada de los canales de sodio, ¿ok? Los canales dependientes de voltaje de sodio tienen un límite. Cuando llegan al límite ocurre esta fase de repolarización inicial. Sin embargo, la meseta es producida por una entrada de calcio a la célula, ¿ok? Y esta es la fase 2, que es la fase de meseta, ¿ok? Sin embargo, esta salida de potasio, aquí en esta imagen podemos encontrar un huesito que representa el calcio y estas cacas que representan el potasio, que son las que tienen que ver con la fase 2 o de meseta, en donde va a haber una salida de potasio gradual. Aquí arriba lo podemos ver. Y con una entrada de calcio en disminución. ¿Okay? Va a ir disminuyendo esta entrada de calcio, va a ir saliendo más potasio cada vez, y en la fase 3 o de reposo, que va a llevar al potencial de membrana a los niveles de reposo, va a ser producido principalmente por el potasio. ¿Okay? Por eso aquí podemos encontrar unas caquitas para recordar que K de caca, que el potasio es el que se va a encargar de la fase 3 o de reposo y va a llevar el potencial de membrana a los niveles de reposo porque va a salir un chingo de potasio. ¿Okay? Posteriormente llegamos otra vez a la fase 4 y en la fase 4, que es la fase del potencial diastólico, potencial de reposo, este potencial de reposo hay que recordar que la membrana siempre es permeable al sodio, es decir, siempre va a estar entrando sodio, pero para evitar este exceso de entrada de sodio existe una amiga muy cabrona que se llama la bomba sodio-potasio ATPasa, que está observada, que la podemos observar en este pequeño dibujo que hice, ¿ok? Aquí hay unas nalgas para recordar que la bomba sodio-potasio ATPasa saca sodio, y aquí hay una caca para recordar que la bomba sodio-ATPasa, sodio-potasio ATPasa, mete potasio, ¿ok? Esta es la que nos va a dar este potencial diastólico. Sin embargo, pues el sodio y el calcio entran constantemente a la célula, ¿ok? Como generalidades y cosas extra, van a haber unos periodos refractarios. ¿Qué es un periodo refractario? Pues un periodo refractario es aquel que en donde no se puede dar un impulso, ¿ok? Lo dividimos en dos: el periodo refractario absoluto, que es en la fase 0 y en la fase 1 y 2, es decir, en la fase 1 y 2 no puede haber otra despolarización extra, es decir, no puede pasar esto otra vez, es imposible. Y en el periodo refractario efectivo, a partir de un valor de membrana de menos 55 milivoltios, la fibra recupera parcialmente su excitabilidad, lo que se demuestra al estimular la fibra con corrientes supraumbrales. Es decir, si hay un pinche estímulo supraumbral en menos de 55 milivoltios, es posible que pueda hacerse una despolarización aberrante, que podemos encontrar algunas fibrilaciones, etc. Luego voy a hacer un video acerca de electrofisiología, no se saquen de pedo todavía, ahorita estamos con generalidades, ¿ok? Y bueno, a diferencia del periodo refractario efectivo, a diferencia del refractario relativo, en donde las fibras solo son excitables, ¿ok? Muy bien, continuamos con el ciclo cardíaco, otro de los temas básicos, cabrones, de primaria. Esto debería de estar en los libros de ciencias naturales de la SEP, cabrón, porque son temas muy generales y muy importantes y todos deberían saberlos, ¿ok? ¿Qué es el ciclo cardíaco? Bueno, el ciclo cardíaco involucra que entre sangre a la aurícula, la que ustedes quieran, pase al ventrículo y salga a la aorta o a la pulmonar, ¿ok? Eso es en general el ciclo cardíaco, ¿ok? La diástole es este proceso cuando la aurícula pasa la sangre de manera pasiva y al final de la fase de manera activa, es decir, se contrae la aurícula y pasa al ventrículo, ¿ok? El volumen que va a terminar después de que la aurícula expulse el remanente de sangre es el volumen telediastólico, y este va a ser influenciado por varias cosas que les voy a explicar posteriormente, ¿ok? Esto es la diástole, ¿ok? Se llena el ventrículo en general. Y la sístole es cuando el ventrículo muy mamonamente se contrae, el cabrón, y saca todo el volumen, la contracción. Eso es el volumen, eso es la sístole, ¿ok? Y el volumen telesistólico es el que queda después de la sístole, ¿ok? Volumen tele es como al final de, ¿ok? Volumen telediastólico al final de la diástole y volumen telesistólico al final de la sístole, ¿ok? Muy bien, el ciclo inicia cuando ocurre una despolarización del nódulo sinauricular, lo cual lleva a esta contracción auricular.
la contracción incrementa el llenado activo en un 20 o 30%, es decir, la contracción auricular no está tan chingona, ¿ok? Sin la contracción auricular podríamos vivir. Entonces, empezamos con la contracción auricular, ¿ok? Es esta y la podemos observar en esta fase de la gráfica. Aquí es en donde se va a dar la contracción auricular. La sístole ventricular, hay que recordar que la contracción auricular equivale a la onda P, por eso está señalada de esta forma. Continuamos con la sístole ventricular, que equivale al complejo QRS en el electrocardiograma, como podemos observar aquí. Entonces, el ventrículo se contrae, va a estar un poco más aumentada en el ventrículo izquierdo, como podemos observar aquí. Aumenta la presión ventricular izquierda durante la sístole. Aquí está dividiendo sístole y diástole. Aumenta la presión del ventrículo izquierdo y esta contracción va a causar el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, lo cual origina el primer ruido cardíaco. ¿Okay? Aquí está, cabrones. El primer ruido cardíaco equivale al cierre de las válvulas mitral y tricúspide. Dicha contracción, la que ocurre aquí, es isométrica, ¿ok? Entonces, aquí podemos observar que el volumen ventricular izquierdo, en esta parte está la contracción isométrica, es decir, todavía no se va a vaciar la sangre, es decir, el ventrículo, el miocardio se va a estar recargando de power, y ya que se recarga de power, ¡pum!, eyección, disminuye el volumen ventricular izquierdo porque obviamente está yendo la circulación sistémica, y en esta fase ya se está volviendo a llenar porque la aurícula se abre de nuevo la tricúspide y la mitral y se está volviendo a llenar, ¿ok? Dicha contracción es isométrica hasta que las presiones intraventriculares son suficientes para abrir las válvulas pulmonares y aórticas. El volumen de sangre se conoce como volumen latido. Ahorita les voy a explicar más o menos qué es y cuál es la relación con el gasto cardíaco. Posteriormente ocurre la relajación ventricular y las válvulas aórticas y pulmonar se cierran, causando el segundo ruido, ¿ok? Que es el que vamos a encontrar aquí. Y hay que recordar que simultáneamente al segundo ruido, obviamente el volumen ventricular izquierdo va a aumentar porque ya van a estar cerradas la aórtica y la pulmonar. Baja la presión del ventrículo tanto que la aurícula le gana en presión, se abren las válvulas mitral y tricúspide y todo vuelve a iniciar, ¿ok, cabrones? Aquí pueden encontrar de que hay, no mames, el tercer ruido cardíaco, cabrón. El cuarto ruido cardíaco, güey. ¿Qué vergas es eso, güey? Explícame, por favor, Eduardo Lugo, tú en toda tu sabiduría. Bueno, vamos a empezar. El primer ruido cardíaco, ya les expliqué, es el cierre simultáneo de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido es el cierre de las válvulas semilunares. Va a haber un desdoblamiento fisiológico a la inspiración. El tercer ruido cardíaco son vibraciones de la pared ventricular al ser impactadas por la corriente de sangre que entra durante el llenado ventricular rápido, ¿ok? Entonces, como podemos observar, el tercer ruido se va a escuchar durante la diástole cuando se está volviendo a llenar de sangre el ventrículo, ¿ok? Sin embargo, el tercer ruido se ausculta en niños y jóvenes a nivel de punta y desaparece a los 25 años, ¿ok? Edades más tardías pueden ser patológicos. Entonces, si se quieren ver chingones y escuchar un tercer ruido cardíaco en un güey de 40 años, pueden decirle, cabrón, no sé qué tienes, pero está mal. Finalmente, el cuarto ruido cardíaco es una contracción auricular, es la que se refiere a la contracción auricular durante la diástole, como podemos observar aquí, coincide con la contracción auricular y es patológico, ¿okay? Se asocia a condiciones en las que los ventrículos presentan disminución de la distensibilidad, como algún infarto al miocárdico, una hipertrofia ventricular izquierda. Pero ya hablaremos de eso después, ¿ok? Ahorita, semiología básica, cabrones. Los quiero con todo, con todo. Muy bien, un resumen muy rápidamente. En la diástole, ¿qué va a pasar? Va a haber una relajación isovolumétrica de nuestro amigo ventrículo, lo cual se va a representar con la onda T. Va a haber un llenado ventricular pasivo y va a haber una constricción auricular, que es el llenado activo que pertenece al 25 y al 30% del volumen telediastólico, ¿okay? Que va a ser este. Posteriormente, la sístole involucra una eyección ventricular. Bueno, primero que nada la contracción isovolumétrica, que es decir, nada se abre, simplemente el miocardio se va a contraer y ya que le gana las presiones
periféricas, entonces se abre la aórtica y la pulmonar y hay una eyección ventricular y queda el volumen telesistólico, ¿ok? ¿Alguna duda, pendejos? ¿Alguna duda? ¿No? Yo sé que lo di todo perfectamente, yo lo sé, cabrones. Muy bien, gasto cardíaco, amigos. ¿Qué es el gasto cardíaco? Pues el gasto cardíaco es esto, ¿ok? Es el producto de la frecuencia cardíaca y el volumen latido. Yo sé que son médicos y no saben de matemáticas, pero pues el gasto cardíaco es una multiplicación, ¿ok? Frecuencia cardíaca por el volumen latido. Es que dije el producto y seguro creían que era una división o algo. No, yo sé que son médicos y no saben de matemáticas porque están bien pendejos, pero es una multiplicación, ¿ok? En un hombre promedio de 70 kilos el gasto cardíaco es aproximadamente 5 litros por minuto y el volumen latido es determinado por 3 cosas, ¿ok? Aquí ya se empieza a poner groovy el asunto, entonces métanse un Ritalin, amigos, porque esto se pone un poquito más complicated, como diría Avril Lavigne, complicated. Muy bien, el volumen latido es determinado por 3 cosas: precarga, poscarga y contractilidad. ¿Qué chingados es esa mierda, Lugo? ¿Qué vergas es? Bueno, vamos a empezar con la precarga, ¿ok? La precarga es esto. La precarga es el volumen ventricular al final de la diástole, ¿ok? Entonces, es el volumen telediastólico. Ajá. ¿Y qué es lo que qué es lo que va a depender, nos va a depender la precarga? Bueno, depende del retorno venoso, obviamente, por lo tanto va a estar influenciado por los cambios de posición, de que si nos están cogiendo en doggy style inverso, nuestra precarga va a estar aumentada o disminuida, depende de la posición sexual, ¿ok? Va a estar influenciada por la presión intratorácica, una maniobra de Valsalva, un volumen sanguíneo, el balance de constricción y dilatación del tono del sistema venoso. Principalmente la precarga es pedos, cambios en las venas. Y aquí viene un tema muy fácil, pero que muchos como que les da miedo, no sé por qué, si es algo muy, muy sencillo, que es la ley de Starling, ¿ok? La ley de Starling, en pocas palabras, es la relación entre el volumen telediastólico y el volumen latido. Seguramente no saben de lo que estoy hablando, entonces los voy a explicar. En otras palabras es, en cuanto más lleno esté el ventrículo, con más fuerza se va a contraer, ¿ok? Es decir, la energía de la contracción del músculo es directamente proporcional a la longitud inicial de la fibra muscular. Es decir, la ley de Starling, para que lo entiendan, es como un mecanismo de compensación. Si tenemos más volumen telediastólico, las fibras musculares de nuestro ventrículo se van a estirar un chingo y el corazón, el miocardio, tiene la capacidad de contraerse más si las fibras musculares se distienden más. Eso es lo que nos quiere decir la ley de Starling en pocas palabras. Si me equivoqué, háganmelo saber, pero yo sé que soy perfecto, entonces no me equivoqué, crean en mí completamente, ¿ok? Entonces, la ley de Starling es esto. Sin embargo, la ley de Starling tiene un límite, ¿ok? Como nuestro ano, cuando nos la están dejando ir de que 24 horas, güey, o sea, de que a veces el ano dice, ya me dolió un chingo, así el pinche músculo cardíaco. Dice, ya cabrón, y por eso ocurre la insuficiencia cardíaca, miocardiopatía dilatada, cuando la ley de Starling ya no da para más, pues estas fibras musculares que están creciendo ya crecen de más y dicen, ya las di, cabrón, ya hice lo que tenía que hacer, no te aplicaste, pendejo, te vas a morir, güey. Y bueno, un pequeño dibujo, aquí está el señor Starling, que es el miocardio, y está diciendo, no mames, porque el retorno venoso, es decir, el volumen telediastólico está haciendo un chingo, entonces está diciendo, no mames, me estoy esforzando un verguero, ¿ok? Para que no se les olvide la pinche ley de Starling. Continuamos con la poscarga y la contractilidad. ¿Qué es la poscarga? Pues la poscarga es la resistencia vascular sistémica, a diferencia de la precarga, que es antes del corazón. La poscarga es después del corazón. Es la resistencia a la expulsión ventricular y va a ser originada por la resistencia vascular sistémica y va a estar generalmente controlada por el sistema nervioso simpático y es generada por el diámetro de las arteriolas y esfínteres precapilares. Mientras menor sea, mayor va a ser la resistencia vascular, ¿ok? Mientras menor sea el diámetro, mayor va a ser la resistencia. Entonces, una hipertensión nos puede estar aumentando la poscarga, ¿ok? Una estenosis aórtica nos puede estar aumentando la poscarga. Es todo lo que está allá afuera, cabrones.
Es decir, hay más resistencia, entonces nuestro corazón se va a poner súper mamado porque le quiere vencer todo lo que está en su exterior. Entonces aquí les puse, este es un vaso sanguíneo que se está contrayendo y es una pesita. Y aquí tenemos al corazón cansado, ¿ok? Está muy cansado porque le quiere ganar a todo, ¿ok? Eso es la poscarga. Continuamos con la contractilidad. ¿Qué es la contractilidad? La contractilidad es igual al power, cabrón. Dame todo el power, güey. Habilidad del miocardio para contraerse. Se va a aumentar con una estimulación a los receptores beta adrenérgicos que son estimulados por la liberación en noradrenalina. Aumenta obviamente con simpaticomiméticos, digoxina y calcio y disminuyen acidosis, isquemia miocárdica y beta bloqueadores y antiarrítmicos. Por eso damos beta bloqueadores a un güey que se está infartando para que el corazón no trabaje de más y disminuir la contractilidad. Aquí está un pinche corazón que está bien mamado. Tiene aquí calcio porque le está ayudando. El calcio ayuda a aumentar la contractilidad. Dog es un perrito, es un dog para acordarnos que la digoxina aumenta la contractilidad y pues es un chingón porque es el power, ¿ok? Muy bien, aquí mis rayaduras arruinaron esta imagen, pero me vale verga, lo pueden ver. La fuerza de contracción aquí está normal. Contractilidad se aumenta, simpático, catecolaminas, inotropos positivos que son los digitálicos, el calcio, las teofilinas, la cafeína incluso también puede. Los inotropos negativos son los que las van a disminuir, los beta bloqueadores, los antagonistas de calcio, los antiarrítmicos, hipoxia, acidosis, pérdida en infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca crónica. ¿Okay? Muy bien, si aún de que dije esta explicación que fue descrita de una manera perfecta, según yo, si aún así no lo entendieron, se los voy a explicar como si fueran pinches niños de 2 años con retraso mental, ¿ok? ¿Están listos para esta explicación? Déjenme y le doy un trago a mi café. Cafeína total. Nescafé, si quieres promocionarme, págame, cabrón. Puedo decir que tomo Nescafé soluble. Muy bien, el gasto cardíaco, imagínense en su pinche cerebro de retrasados que el ventrículo es un cañón, ¿ok? Es un cañón que debe disparar contra una pared, que la pared va a ser la poscarga, ¿ok? Y la pinche bola, el pinche cañón, pues va a ser la precarga y bueno, la pared va a ser la poscarga, ¿ok? ¿A qué quiero llegar con eso? Bueno, pues la contractilidad en general, bueno, la bola de cañón sería la precarga y la pólvora sería la contractilidad, es decir, la pólvora con lo que vamos a hacer que dispare el cañón es el power del corazón para abrir un agujero en una pared de gran espesor, es decir, esta pared va a estar aumentada cuando hay una poscarga elevada, es decir, cuando hay una hipertensión arterial o hay una estenosis aórtica, y deberemos disparar con una bola más grande, la bola más grande, es decir, la precarga, o utilizar más pólvora, es decir, aumentando la contractilidad mediante el estímulo simpático, catecolaminas o inotropos positivos, ¿ok? Esos van a ser como nuestra pólvora, nuestro power, y bueno, la precarga, o sea, aumentando la contractilidad, vamos a aumentar la precarga, ¿ok? Porque la fracción de eyección va a ser mayor, por lo tanto vamos a vencer a la poscarga, que es esta pinche pared, llámenle hipertensión o llámenle estenosis aórtica, o lo que quieran, estenosis pulmonar, a la verga, ¿ok? Si no les quedó claro, el volumen telediastólico, que ya deberían saber qué es, está influenciado por la precarga, el tiempo de la diástole y la capacitancia ventricular. La contractilidad va a disminuir, una contractilidad disminuida va a disminuir el volumen telesistólico y la poscarga aumentada va a también disminuir el volumen telesistólico debido a que la fracción de eyección no va a ser la adecuada, por lo tanto el volumen telesistólico va a estar aumentado, ¿ok? Y aquí, perdón, me equivoqué, la contractilidad, en cuanto más contractilidad, menos volumen telesistólico, porque vamos a estar aumentando más, ¿ok? El volumen sistólico va a estar influenciado por el gasto cardíaco, que va a estar influenciado igualmente por la frecuencia cardíaca, y la resistencia periférica total sumada al gasto cardíaco van a influenciar a la presión arterial. Muy bien, unos pulsos arteriales patológicos, si nos queremos ver cool y queremos ser profesionales en la semiología cardíaca y vernos chingones frente a nuestro maestro, les voy a explicar los pulsos arteriales patológicos más comunes. Empezamos con el pulso irregularmente irregular. No mames, el nombre lo dice todo, cabrón. Vamos a encontrar, le checamos el pulso
a nivel radial y vemos que es un desmadre total. Nos puede estar hablando de una fibrilación auricular, una taquicardia auricular de focos múltiples, ¿ok? Entonces es principalmente un pedo auricular, ¿ok? Aquí vemos una aurícula que está hecha un desvergue. Continuamos con el pulso de ascenso abrupto y rápido colapso. Se va a encontrar en la insuficiencia aórtica, es decir, el rápido colapso va a ser debido a la regresión de sangre porque hay una insuficiencia aórtica. Entonces hay un ascenso abrupto y un rápido colapso, que es lo que quiero representar con esta flecha. Y aquí está la insuficiencia aórtica, ¿ok? Hay un espacio entre las valvas de la válvula aórtica, por lo tanto va a regresar la sangre y eso nos va a generar el rápido colapso, ¿ok? Continuamos con el pulso bisferiens, que es un pulso de doble impulso que se halla en pacientes con estenosis aórtica en combinación con la insuficiencia aórtica, es decir, va a haber de todo, ¿ok? Perdón. Continuamos con el pulso, esa no era la imagen, ¿ok? Continuamos con el pulso parvus et tardus, que es un pulso débil y retrasado característico de la estenosis aórtica, ¿ok? Débil y retrasado. Encontramos a una aorta retrasada mental, está bien pendeja, vean, está babeando. Eso nos va a hablar de que va a haber una estenosis aórtica y que vamos a encontrar un pulso débil y retrasado, ¿ok? Aquí está la estenosis aórtica, las valvas están como piedras petrificadas, por lo tanto, tiene una estenosis aórtica, amigos. El pulso alternans es un pulso de fuerza e intensidad seguido de uno débil. ¿Y de qué nos va a hablar eso? De una disfunción severa del ventrículo izquierdo, ¿ok? Entonces, aquí podemos encontrar que hay unas fluctuaciones y este es un ventrículo que tiene una disfunción muy severa, ¿ok? Ese es en general el pulso alternans. Y el pulso paradoxus disminuye de intensidad durante la inspiración y eso lo vamos a encontrar en el taponamiento cardíaco. En la inspiración recuerden que aumenta el retorno venoso, entonces si está aumentando el retorno venoso, nuestro corazón no se va a distender porque hay algo, es decir, está el taponamiento cardíaco, la contracción pericárdica, una obstrucción grave de las vías aéreas, como le quieran llamar, entonces eso va a generar que disminuya la intensidad durante la inspiración. Incluso ya después que veamos los temas de pericarditis constrictiva, también hay un pulso paradójico que lo vamos a encontrar midiendo la apnea sistólica y diastólica, que también va a disminuir durante la diástole, pero eso ya lo vemos después, ¿ok? En cuanto al pulso, también disminuye en intensidad durante la inspiración, en taponamiento cardíaco, constricción pericárdica y obstrucción grave de las vías aéreas. Muy bien, uno de los temas que a mí siempre, en lo general, me valieron madres, pero a lo mejor porque yo soy una mala persona y preferí ser popular a ser inteligente, pero ya estoy tratando de ser más inteligente que popular, y es el pulso venoso yugular, ¿ok? El pulso venoso yugular es a un güey, lo sentamos en 45 grados, como está en este dibujo, y vamos a tratar de observar a las yugulares, ¿ok? Hay que recordar que en la inspiración estas yugulares se colapsan porque hay una presión negativa intratorácica y en la expiración, al toser o a pujar, se ingurgita, ¿ok? Las venas yugulares externas son las que observamos, las internas no las podemos observar a menos que seamos Superman y tengamos una pinche visión de rayos X. Vamos a tener al paciente sentado en 45 grados respecto al plano horizontal. En la vena se distinguen leves oscilaciones relacionadas con el ciclo cardíaco, ¿ok? Esto está muy prehistórico, digo, yo sé que ya hay más formas de investigar patologías cardíacas, pero si se acaba el mundo y se acaban los aparatos, podemos usar esto, amigos. Den ese extra paso que los va a diferenciar ante todos, porque muchos se saben el ciclo cardíaco, pero pocos te pueden describir qué pedo con el pulso venoso yugular, cabrón. Entonces, hoy es su oportunidad para cambiar y ser unos chingones. Muy bien. Lo más importante del pulso venoso yugular es la onda A, para que recuerden, y la onda B, ¿ok? Para que la recuerden. Vamos a iniciar con la onda A. ¿Qué es la onda A? Pues si ya leyeron, la onda A se debe a la contracción auricular. Posteriormente, se contrae la auricular derecha, vamos a observar que nuestra vena yugular externa como que pum, se distiende un poquito y posteriormente la vena colapsa generando un descenso y la onda C refleja el cierre de la válvula tricúspide, ¿ok? Se cierra la válvula tricúspide, aumenta un poquito y después disminuye completamente, ¿ok?
El descenso, la X, es la relajación auricular derecha. Esto nos va a generar la onda X. Y la otra importante es la onda B. ¿Qué es la onda B? Pues la onda B ocurre durante la sístole. Muy bien, aquí está la onda B, esto está en forma de B. Y tiene más que nada que ver con el ventrículo. Ocurre durante la sístole cuando la tricúspide está cerrada, mientras el ventrículo derecho se contrae, ¿ok? Posteriormente, la yugular colapsa, siendo esto la onda Y, la chica YY, cuando colapsa la yugular, y corresponde al momento en donde se abre la tricúspide y la sangre pasa al ventrículo derecho. Posteriormente, que se está llenando el ventrículo derecho, la aurícula también se está llenando y por eso otra vez vuelve a iniciar todo el ciclo, ¿ok? Entonces hay que recordar que las ondas patológicas, es decir, si vemos una onda A muy grande o una onda B muy cabrona, es decir, a la inspección, a la exploración, vemos que la pinche vena se contrae o se colapsa muy cabrón, nos puede estar hablando de patologías que podemos detectar con el simple hecho de saber esto, ¿ok? Una onda A gigante, esperen, ok, una onda A gigante en general se debe a una hipertensión pulmonar o una estenosis pulmonar o tricúspide, ¿ok? Es decir, si hay una contracción auricular más potente, quiere decir que nos estamos llenando de puta sangre, entonces la aurícula reacciona contrayéndose de una manera más cabrona, ¿ok? Por eso es de que la onda A va a estar gigante. Continuamos con la onda B gigante. Esta nos va a hablar de una insuficiencia tricuspidia debido a que va a haber un reflujo de sangre que va a ocurrir durante la sístole, ¿ok? Por eso va a ocurrir en esta parte, en la contracción ventricular, la onda B va a estar gigante porque va a regresar un chingo de sangre a la aurícula y eso nos va a generar la onda B gigante. Otra patológica es la ausencia de la onda A, que nos va a hablar de fibrilación auricular, porque no se va a estar contrayendo adecuadamente la aurícula, entonces la onda A va a estar en la pendeja. Y finalmente, la onda YY, la chica YY, un descenso brusco de la onda Y, nos va a hablar de una pericarditis constrictiva, y va a ser muy brusco y luego asciende debido a la poca distensibilidad del ventrículo, ¿ok? Pues que hay una onda Y y está como en un tapón, es decir, está en una botella, no se puede expander de manera adecuada, por lo tanto eso nos va a generar un descenso brusco de la onda y luego un ascenso debido a la poca distensibilidad del ventrículo, ¿ok? Lo podemos encontrar el signo de la raíz cuadrada, creo que esto es como una raíz cuadrada, ¿no? Perdón, no estudié matemáticas, pero se asocia al signo de la raíz cuadrada, sea lo que sea, una pinche raíz cuadrada. Muy bien, finalmente vamos a hablar de los focos de la auscultación, algunas generalidades de los soplos. Vamos a empezar con el más común, que es el soplo de la estenosis aórtica, ¿ok? El soplo de la estenosis aórtica lo vamos a encontrar aquí, va a ser un soplo sistólico, es decir, va a estar entre S1 y S2. Va a estar en estenosis aórtica, también en otros focos. Este tipo de soplos se oye en la estenosis pulmonar y en la miocardía hipertrófica, ¿ok? Pero en el foco aórtico nos va a hablar de estenosis aórtica principalmente, ¿ok? Entonces lo vamos a encontrar así, va a estar al inicio de la sístole y va a estar en forma de rombito chingón. Continuamos, un soplo holosistolo quiere decir que abarca todo el periodo entre los dos sonidos. El soplo holosistólico se observa principalmente en la insuficiencia mitral, la insuficiencia tricuspidia y en la comunicación interventricular, y lo vamos a encontrar en estos focos, ¿ok? Es común. Por otro lado, el soplo mesosistólico, meso quiere decir al final de la sístole. El soplo mesosistólico lo vas a encontrar cuando el paciente tenga un prolapso de la válvula mitral. Este es el soplo mesosistólico. Continuamos con el soplo diastólico, ya estamos en la diástole después del S2. El soplo diastólico en decrescendo, porque soy italiano, por si no sabían. Lo vamos a encontrar en la insuficiencia aórtica, insuficiencia pulmonar. Por otro lado, el soplo diastólico con acentuación presistólica y chasquido de apertura es patognomónico, pendejos. Acuérdense que en la estenosis mitral el soplo es diastólico, ¿ok? No fallen, es diastólico. Y vamos a encontrar el chasquido de apertura, ¿ok? Si ven un caso y dice chasquido de apertura, estenosis mitral, pendejos. Estenosis mitral y se la pelan todos, ¿ok? Y finalmente el soplo continuo o en máquina
como podemos encontrarlo así, es decir, que está tanto en sístole como en diástole. Nos puede hablar de alguna persistencia del conducto arterioso y en fístulas arteriovenosas, y principalmente lo vamos a escuchar en el foco aórtico. Esto es un soplo pediátrico, lo podemos escuchar en los primeros días de nacimiento, este soplo continuo en máquina, y es normal al inicio, a nacer, la fístula, el conducto arterioso puede estar permeable al inicio. Sin embargo, se pasa de 15 días, puta, ya hay que meter una prostaglandina porque esta chingadera, güey, sigue abierta, entonces tenemos que cerrarla, ¿ok? Pero es otro tema, si les interesa pueden ver mi video de cardiología que está aquí. Y con esto, amigos, hemos dado por terminado las generalidades de la cardiología, ¿ok? Espero les haya servido mucho, amigos. Espero haya ayudado un poco más en su conocimiento, porque al final del día estos videos no se hacen con el afán de que yo gane dinero o que yo sea popular o que yo me haga de renombre. Bueno, sí, tal vez sí un poco, pero se hace con el objetivo principalmente de compartir el conocimiento, amigos, porque lo que me he dado cuenta es que uno crece, compañeros, si enseña a los otros y da su conocimiento a los otros. Yo sé que van a haber críticas, yo sé que van a decir, ese güey es un pendejo, no sabe lo que dice, quiere ser popular, es un imbécil. Pero no, amigos, si ustedes son esas personas, crean en ustedes mismos, hagan algo nuevo, hagan algo innovador, pero siempre con el afán de ayudar a los demás. No con el afán de tener varo o de chingarme unas lobukis, buena onda. No, amigos, siempre con el afán de ayudar a los demás, porque es lo que nos hace falta, y más en este pinche país llamado México, en donde no sabes quién te apuñala por la puta espalda en estos días. Hasta tu madre te puede apuñalar por la puta espalda. Entonces, no sean ese tipo de personas, amigos, sigan siendo tipazos. Y con esto damos por finalizada la presentación, ¿ok? Si tienen alguna duda, si dijeron Lugo, la cagaste diciendo esto, diciendo aquello, por favor pónganlo en los comentarios, háganmelo saber. Sin embargo, damos por finalizado este video, amigos, y recuerden, si ustedes, es que antes decía, si ustedes no pasan el ENARM, si yo no paso el ENARM, ustedes pásenlo por mí. Entonces ahorita no sé qué frase voy a decir porque estos videos en sí no son para pasar el ENARM. A ver, ¿qué puedo decir? Si ustedes fuman mota, no, eso está muy cabrón. Si ustedes estudian un chingo, no, eso está mal. Si ustedes no son la verga, no. Si yo no soy la verga, ustedes sean la verga por mí. Esa va a ser la nueva frase, ¿ok, amigos? Que les vaya muy bien, soy Eduardo Lugo, nos vemos en la próxima emisión. Besitos.